Ministerio de Justicia. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias, muy amables. Mi nombre es Alfredo Revelo, soy conciliador, árbitro amigable componedor de la Cámara de Comercio de Bogotá y es un honor estar aquí con ustedes para hablarles de lo más importante dentro de nuestra justicia colombiana, como son los mecanismos alternos de solución de conflictos y módulo que pues me han entregado para poderles ayudar a ustedes y hablar y ponerlos en contexto dentro del diplomado de conciliación para nuestros funcionarios públicos, que la ley 2220 de 2022 pues así lo exige. Por lo tanto, pues sean ustedes bienvenidos con la colaboración aquí de la Procuraduría, del Ministerio, que han hecho posible pues este proyecto y lo están haciendo una realidad, como les digo, dentro del programa que exige la ley 2220 de 2022. En ese orden de ideas, pues vamos a empezar con nuestro capítulo, con nuestro módulo de mecanismos alternos de solución de conflictos dentro de este diplomado, el cual pues es de mayor importancia para que aterricemos y realmente luego nos concentremos en lo que tiene que ver esencialmente con el tema de la conciliación como tal. Y que pues ustedes como funcionarios no habían tenido la oportunidad de tener estos diplomados tan completos, tan estructurados y tan organizados como el que ustedes han tenido la oportunidad pues de inscribirse para obtener el título de conciliadores como tal. No solamente que esto les va a servir para su vida personal, su vida profesional, sino también pues como requisito para que ustedes puedan ejercer sus funciones sin ningún tipo de problemas. En ese orden de ideas vamos a empezar y como les digo, esto es nuestro capítulo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los famosos llamados MAS, que para ustedes son pues están familiarizados. Sin embargo, pues dentro de mi experiencia, dentro de mi práctica, he querido ser un poquito diferente en el pensamiento de estos mecanismos, empezando por su título. Para mí como practicante y enamorado de los mecanismos, pues le hemos tratado de cambiar los mecanismos alternativos por mecanismos adecuados de solución de conflictos para no reñir con los MASC. Pero de ahí en adelante, pues ya ustedes se irán dando cuenta que hoy en día no son tan alternativos que digamos, sino que el ciudadano está pensando en que debe ser nuestro primer punto de partida y no mirarlo como una alternatividad, sino como una primera fase para poder solucionar nuestros conflictos de manera directa. Así las cosas, entonces, tenemos dentro de este capítulo el contenido que vamos a tratar en el día de hoy. El primero es las formas de solucionar los conflictos y mecanismos alternativos de solución de conflictos, su origen y antecedentes en Colombia. El segundo punto es generalidades de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. El tercer punto, mecanismos heterocompositivos, que es uno de los grupos de los mecanismos alternativos, que son los heterocompositivos, que son en el que la decisión la toma un tercero, y viene finalmente los mecanismos autocompositivos, que la solución la dan las partes sin la intervención o con la intervención de un tercero. En ese orden de ideas, entonces entremos ya en materia para mirar el contenido en cada uno de sus numerales, ¿sí? Primero que todo, pues mi metodología para poderles explicar a ustedes y que no solamente me estén escuchando a mí, sino que también mi propósito es que vean, porque como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, y esto es de un autor anónimo. Sin embargo, un gesto vale también más que 1000 palabras, y eso ha sido escuchado pues por mí personalmente con uno de los mejores conciliadores y pacifistas y mediadores que ha tenido nuestro país, en el que en alguna oportunidad precisamente le escuché decir esa frase
emulando a esa frase del autor anónimo, que es una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí es un gesto, vale más que 1000 palabras, y eso tiene que ver precisamente con con la práctica, y ustedes se van a dar cuenta, inclusive pues ustedes ya conocedores también del tema, se han dado cuenta que el tema del ser humano es complejo y muchas veces el conflicto se nota o se ve inclusive con un mismo gesto, y eso nos da la facilidad para nosotros entrar un poco ya a definir las situaciones y ayudar a las personas a gestionar sus conflictos. Esta va a ser mi metodología durante el transcurso del diplomado y en las clases en que me han dado el honor de dictarles a ustedes. Pues voy a mostrarles esto precisamente, imágenes para que ustedes se den cuenta que el eje central de los conflictos y de los problemas es precisamente el ser humano. Si ustedes se dan cuenta ahí, una mirada dice mucho y ustedes podrán responderse a sí mismos. Son miradas tranquilas, es un cuerpo abrazado en el cual siente tranquilidad, siente seguridad, siente satisfacción, siente protección. Eso no lo dice ella, pero sí uno como conciliador, como mediador, como operador de estos mecanismos lo nota y lo percibe. No hay necesidad de que nadie le diga nada. Su boca dice mucho, su pelo dice mucho, sus brazos dicen mucho, sus manos dicen mucho, y es por eso entonces que yo utilizo esta metodología para poderles expresar y poderles explicar en qué consiste cada uno de los conceptos que yo les quiero decir, para ser un poco más comprensible. En ese orden de ideas también quiero manifestarles a ustedes y hacer como un pequeño preámbulo de lo que significa este capítulo y de lo que significa realmente el diplomado de conciliación, que sin lugar a dudas les debe cambiar la vida, como a mí me la cambió. Por eso quiero traer también a colación a algunas personas que se han comprometido con el tema de la gestión de los problemas y de la humanidad, como es este señor Álvaro Restrepo, que él es una persona muy especial, muy dedicada al tema de las personas, al tema del ser humano, de su conflictividad, porque fue una persona que vivió muchísimo el conflicto, porque también fue maltratado, fue violentado. Sin embargo, él siguió adelante para dejar una huella en esta vida, y es así como después de graduarse de humanidades, de filósofo, de pacificador, de artista, se dedicó también a ayudar a la gente a través del arte, a educar a la gente que lo necesitaba a través del arte. Y es por eso que creó una escuela de danzas en Cartagena, y ahí él elabora y ahí se dedica con mucho amor, con mucha pasión, a sacar adelante a personas, a jóvenes que necesitan un cambio de vida por los problemas que ellos han tenido. De ahí entonces que este diplomado, apreciados doctores, quiero manifestarles lo que dice pues Álvaro Restrepo, y realmente cuando yo les digo que les debe cambiar la vida, a mí me la cambió, y es por eso que tengo todo la autoridad moral para decirles lo que yo pienso, para decirles lo que yo siento. La educación no sirve absolutamente para nada si no nos ayuda a descubrir quiénes somos y para saber cuál es la misión para la que estamos aquí. Solo existe un tipo de educación válida y legítima, que es la educación vocacional. Toda educación, si a ustedes no los convierte, si a ustedes no les cambia su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser, pues evidentemente no sirvió para nada. Las personas se dedican a estudiar y se dedican a educarse precisamente por enriquecer su vida, su humanidad, y poderle servir a la humanidad en sí. Un médico estudia medicina porque le gusta, porque le apasiona, y estoy completamente seguro que su propósito final es ayudar a la gente, servirle a la humanidad. Lo mismo hace un conciliador.
lo mismo hace un árbitro, una persona dedicada a ayudar a las personas a solucionar las diferencias a través de unos métodos y a través de unos sistemas totalmente diferentes, como es los mecanismos heterocompositivos y como son los mecanismos autocompositivos. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes, doctores, es que si bien es cierto, la conciliación, por ejemplo, sirve para ayudarle a las personas a solucionar sus diferencias, la conciliación debe empezar por casa. Si a mí este diplomado de conciliación no me cambia la vida, no me cambia mi perspectiva de pensar, no hace que yo me ponga en el zapato del otro para poder comprender al otro y no tener que pelear con el otro, pues no me ha servido de nada. Por eso mi invitación muy cordial es que ustedes se concentren muchísimo en este diplomado que, como dice Álvaro Restrepo, la educación del diplomado de conciliación les debe cambiar la vida, ¿sí? La única forma legítima y real de la riqueza es la vocación asumida y realizada para lograr la identidad gozosa entre el ser y el hacer. Esto, si ustedes no le ponen pasión y amor a lo que hacen, pues obviamente que no vamos a encontrar esa identidad gozosa entre lo que yo soy y lo que hago. La verdad es que cuando nosotros nos dedicamos a ayudarle a la gente a través de estos mecanismos es porque no solamente estamos completamente seguros de lo que es, por decir algo, la conciliación, sino también que nosotros debemos obrar como conciliadores dentro no solamente de nuestra vida profesional, sino de nuestra vida personal, porque es que de lo contrario, insisto, no nos sirvió para nada lo que es la educación del diplomado de la conciliación. Entonces, por favor, sigamos estos parámetros que son muy importantes. Y siempre mis clases, pues empieza con algunas frases célebres de personas sabias, de personas geniales que saben lo que dicen porque lo han vivido y porque ellos saben transmitir realmente lo que quieren transmitir en favor de la humanidad. Y qué mejor que traer a colación a Albert Einstein cuando dice: no podemos resolver problemas de la misma manera que cuando los creamos. Esa es una realidad. Y mire, démonos cuenta que nos estamos adentrando un poco ya a un espacio muy diferente al espacio judicial, al espacio de nuestra justicia clásica, sino que nos estamos adentrando. Miremos cómo podemos resolver nuestros propios problemas sin darle la facultad a un tercero para que lo resuelva por nosotros. De aquí entonces es importante que tengamos en cuenta qué es lo que vamos a ver, y el diplomado en sí de la conciliación les va a ayudar a ustedes a ver una perspectiva totalmente diferente de la solución de los problemas. En ese orden de ideas, vienen en todo conflicto, en todo problema, siempre sale a relucir el tema de las emociones. Esto con el fin de hacer un pequeño preámbulo precisamente para mirar los mecanismos alternativos o adecuados de solución de los conflictos. Pero en todos los mecanismos, en todos los conflictos, y eso es una certeza dentro de mi experiencia que he vivido en la gestión de la solución de los conflictos, es el ser humano como tal. Y el ser humano como tal está impregnado de emociones, de sentimientos, en los cuales salen a flor de piel cuando se está gestionando un problema o se quiere solucionar una diferencia con el otro. Y estas emociones primarias, que yo las llamaría, son precisamente la tristeza, el miedo, la rabia, la ira, el asco, la sorpresa, que vienen a relucir en un escenario donde se está gestionando un conflicto con el otro. Sin lugar a dudas, estas emociones nosotros debemos tenerlas siempre en cuenta, los que nos dedicamos como operadores a gestionar los conflictos, a que primero que todo miremos esas emociones en el ser humano, cómo vienen y cómo deben irse. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y, apreciados doctores, a veces el problema o el conflicto no se dice,
se siente, se mira, se huele, se observa. Uno nota con claridad cuando la persona está triste. Uno nota con claridad cuando la persona tiene miedo, tiene temor, tiene rabia, está con ira, siente desprecio por el otro. Y también en su gesto se nota la sorpresa en una audiencia de conciliación, en un tribunal de arbitramiento, en una amigable composición. Inclusive para ustedes como funcionarios públicos dentro de su espacio, ustedes lo analizan y lo sienten. A medida que ven inclusive a las personas, se dan cuenta qué gesto traen y es evidente cuando sale a relucir este tipo de emociones. Empecemos a trabajar por el ser humano y empecemos a trabajar y a vislumbrar con claridad este tipo de sentimientos. Un poquito para definir un poco lo que son estas emociones, porque a mí me interesa también que ustedes se concentren muchísimo, no solamente en el tema de la ley, de la literatura, de las pruebas, de los documentos. Eso es un tema totalmente aparte que ustedes obviamente lo deben tener en cuenta, porque dentro de sus funciones, pues no solamente está tomar decisiones, pero cuando nos vayamos a concentrar en lo que es el mecanismo autocompositivo, debemos concentrarnos en este tipo de emociones cuando llegue la gente a solicitar sus servicios. La tristeza es una sensación, es un reclamo que hacen personas cuando se sienten tristes y reclaman la ayuda de un tercero. Y es por eso que muchas veces ellos vienen con esa melancolía buscando que alguien los escuche. Y obviamente que aparecen conductas empáticas y otros comportamientos altruistas cuando se nota la tristeza y se nota ese sentimiento, se nota la lágrima en una audiencia de conciliación. Y también la alegría, es decir, ¿por qué no cambiar esa tristeza cuando llegan a buscar auxilio y ayuda a nosotros? ¿Por qué no convertir esa tristeza en alegría? Y eso sucede precisamente cuando se nota ese disfrute, cuando se nota en su rostro la solución de sus conflictos y aparecen precisamente esas emociones en su cuerpo y en su cara. Es un tema de vigorosidad, competencia, libertad. Se favorecen los procesos cognitivos de aprendizaje y de memoria con la alegría. Las personas vienen con mucho miedo, facilita la aparición y ellos siempre piden protección cuando vienen con miedo. Y ustedes se dan cuenta, y eso es evidente. Y debemos nosotros también atemperarlos y hacerles perder ese miedo porque ellos están pidiendo protección cuando se quieren enfrentar con el que tienen problema, con el que tienen el conflicto. Y eso es lo que nosotros debemos inspirarles a las personas que vienen, protección. Vienen con ira, vienen con rabia y vienen ellos como que vienen con una herida abierta que medio se les toca, ellos están a la defensiva. Por lo tanto, hay que acompañarlos también y hay que calmarlos para que lleguemos a un punto en el que el diálogo sea fructífero para las dos partes sin este tipo de emociones. Debemos hacerles perder esa sorpresa de que es que muchas veces vienen a una audiencia de conciliación pensando que lo van a agredir, pensando que lo van a juzgar, pensando que lo van a responsabilizar y a culpabilizar de muchas cosas o del problema que vienen. Y hay que hacerles sentir que escuchándolos a ellos y escuchándolo al otro, vamos a mirar y le vamos a hacer comprender que no estamos en un espacio de juzgamiento, sino que estamos en un espacio de diálogo donde a través de las aclaraciones y de la escucha y de las preguntas podemos explorar y podemos hacer perder ese pensamiento que venían ellos pensando que lo iban a juzgar. Ese es el mundo de la conciliación como tal. Las personas vienen a veces rechazando a alguien y vienen prevenidas. Lo que nosotros debemos hacer es precisamente cambiarles ese chip de prevención y hacerles sentir confianza, que estamos en un espacio totalmente diferente. Ese es el objetivo de nosotros como conciliadores. La actitud de las personas ante ese conflicto generalmente vienen negadas a participar en una escucha o en un diálogo con el otro, precisamente porque han tenido problemas. Y eso es evidente. Pues las personas vienen porque
por el problema que han tenido, por la discusión que han tenido, vienen también agresivas y como que a no dejarse, y vienen a defender su propio pensamiento, y eso se nota en las personas. Vienen desinteresadas porque piensan que esto no tiene validez, como que esto no sirve para nada. Y perdonen que les diga yo esto, y han pasado más de 35 años cuando se creó, se institucionalizó estos mecanismos, y todavía nosotros los colombianos, desafortunadamente, no hemos podido comprender lo que realmente significa los mecanismos alternos de solución de conflictos. Muchas veces las personas vienen demasiado positivas, como que creen que el tercero les tiene que arreglar el problema, y eso no es así. Hay que hacerle entender que ustedes son los que van a resolver el problema, y el tercero está ahí para colaborarles y para ayudarles. Piensan muchas veces que es el tercero el que les tiene que ayudar el problema, y eso no es así. Vienen resignados, muchas veces esto no va a funcionar, si esto es, la persona es imposible de hablar con él, y muchas veces, doctores, este pensamiento está precisamente el tercero para hacerles cambiar de opinión. Vienen resistentes al cambio, vienen con posiciones radicales y no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque creen que ellos tienen la razón, y es por eso que ellos es muy difícil de que cambien de posición. Lo que hay que hacer, doctores, y dentro de nuestro ejercicio y dentro de nuestro trabajo como conciliadores, es precisamente hacerles cambiar esa posición radical por un cambio de pensamiento, en el sentido de que ellos deben aportar para que se les solucione el problema. Perdón. Muy bien. Entonces, vamos a analizar las formas de solucionar los conflictos. La humanidad ha sido reacia y ha sido muy difícil de encontrar el camino ideal para la solución de los problemas. Tenemos nuestros métodos clásicos, que es nuestra justicia ordinaria, pero de ahí entonces que con todos los problemas que ha tenido Colombia, es muy difícil, y ha sido pues un país muy conflictivo, y ustedes lo saben muy bien, vamos a mirar después los antecedentes. Ha sido muy difícil de que nuestros funcionarios públicos estén al día, y ya no dan abasto. Por lo tanto, lo que se pretende dentro de nuestra cultura, y eso es a nivel universal, de que miremos unos espacios totalmente diferentes a los que tenemos. De ahí entonces la aplicación y la aparición de los mecanismos alternos de solución de conflictos, o que yo les llamo, como les digo, los mecanismos adecuados de solucionar los conflictos. Colombia no se ha quedado atrás y ha tratado precisamente de crear unos espacios diferentes, y lo viene haciendo desde aquella época de 1991, y desde ahí es que se han fortalecido unos espacios diferentes. Ya no solamente tenemos a nuestros funcionarios públicos para que nos ayuden a solucionar los problemas que tenemos nosotros los colombianos. Debemos mirar otros espacios, que precisamente una de las características importantes es la celeridad en nuestra solución de los problemas. ¿Por qué tenemos que congestionar y entregarles a nuestros funcionarios públicos para que nos solucionen los problemas, si ese caso no necesariamente tenía que llegar a él? Nosotros, a través del diálogo, lo hubiéramos podido hacer y lo hubiéramos podido resolver. Entonces, no teníamos salida sino presentar las demandas, contratar el abogado, y a través de nuestros funcionarios públicos se solucionan los problemas. Pero esto conllevaba a mucho tiempo, mucha incertidumbre y muchos costos, porque no nos digamos mentira que nuestra justicia pues ordinaria no es que sea gratuita. Todos los manejos, y para poderle dar a nuestros funcionarios públicos las herramientas para que tome una decisión, eso cuesta. Y es por estas razones que se pensó precisamente en unas formas diferentes de solucionar los problemas. De ahí entonces hay varias formas a nivel universal en las cuales ya no solamente se mira al Estado para que nos solucione los problemas, sino que se han creado dentro de nuestras culturas unos espacios diferentes, que el invitado especial siempre será el diálogo. ¿Y por qué no hablar entre nosotros dos antes de contratar abogados y antes de presentar demandas? Sí podemos resolverlo. He ahí la idea
de que el instrumento más eficaz para poder retirar los conflictos o la solución de los problemas de nuestra justicia ordinaria, por todos los inconvenientes que estos conlleva, no es el mismo sistema, no es que sean nuestros funcionarios públicos, sino es el mismo sistema que no permite que esto se pueda solucionar en un tiempo récord, como sí lo puede hacer un mecanismo autocompositivo, como es la conciliación, como es la mediación, como es la transacción. De ahí un pequeño ejemplo a nivel universal, y que esto es algo muy, muy interesante. Miren esto, en estas tribus, esta materia no tiene con finalidad profundizar en el tema del conflicto. Sin embargo, pues hay la necesidad de hablarlo para que ustedes comprendan de que todo proceso, todo mecanismo, el invitado especial siempre será el conflicto. De lo contrario, pues no se mueve el sistema, ni tampoco se mueven los mecanismos adecuados de solución de conflictos. Pero es importante mirar cómo lo abordemos. Por eso, uno de nuestros retos siempre será y consiste en aprender a manejar cooperativamente las diferencias como lo hacen las sociedades más simples. Miremos esto en el libro de Uri William, se llama Alcanzar la Paz, y habla de 10 caminos para resolver los conflictos en la casa, el trabajo y en el mundo. Y eso es un libro que es interesante y trae a colación este mecanismo de solución de conflictos como es el Bacará. Son largas conversaciones comunitarias en los Emaí, allá en Malasia, que ellos simplemente cuando tienen un problema y cuando está de por medio pues un niño Semaí y que golpea a otro, los adultos, los padres, en lugar de castigarlo, convocan a una bacará, o es decir, a una reunión de todos ellos y de los niños y de los adultos. Todos los pequeños se sientan en círculo, discuten lo que ha sucedido y hablan acerca del modo de resolver la cuestión y reparar la relación dañada. La disputa es útil para todos porque aprenden a manejar pacíficamente las frustraciones y las diferencias. Dese cuenta que es interesante que si tienen un problema, ¿por qué no hablarlo? Hablando se arreglan las cosas, hablando se aclaran las cosas. Y no nos levantemos hasta que lo aclaremos. Es interesante y así hay un sinnúmero de mecanismos que pues obviamente que aquí en Colombia hay unos ya muy conocidos, pero a nivel universal hay un sinnúmero de mecanismos en los cuales se evita la justicia ordinaria. Hay dos clases de modelo de mecanismos para solucionar los conflictos. Hay unos modelos negativos y hay unos modelos donde son positivos. Los negativos, indudablemente y a manera de ejemplo, es la violencia, es acabar con el otro como sea, sin que haya un tercero que lo pueda aterrizar y lo pueda tranquilizar. Y eso, los problemas cuando se quieren solucionar de manera violenta, pues obviamente terminan o se desenlaza de una manera donde muchas veces hasta se acaba con las personas. Y eso no es justo, eso no es civilizado. No afrontarlos y evitarlos, pues obviamente que muchas veces los evitamos, no los afrontamos, pero cuando llega el momento, aparecen otra vez y vuelven con más fuerza. Y eso es un problema muy delicado. Aquí los resultados de una forma violenta de solucionar los problemas siempre será un pierde-pierde. Y también no afrontarlos y evitarlos, también los resultados será siempre perder el uno y perder el otro. De aquí de una vez yo les digo, en los otros mecanismos positivos siempre será un gana-gana. Veamos este ejemplo, por favor, de lo que es solucionar los problemas de una forma negativa. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that.
a sugar date. What if spring is late and winter it's a marshmallow? It's the time for play. It's the little and the sun is great. And it shines a little on the breeze. The world is your snowball. Soak it up and roll it along. It's the only world in the sweetheart. Take a walk with your favorite girl. It's just fate. What a spring and late. And winter it's a marshmallow. Oh, and winter it's a marshmallow. I don't know what happened. Démonos cuenta en este modelo negativo, cómo aparece la ira, cómo aparece la venganza, cómo aparece la rabia, cómo aparece el miedo, y es una forma violenta de solucionar ese pequeño problema que se presentó. Fácilmente lo hubieran podido arreglar, pero dése cuenta que para que llegue a nosotros un problema a solucionar, pues ahí está el problema. Y ahí miremos cómo nació la diferencia, que para nosotros cuando llegan los problemas no lo hemos visto, no lo hemos vivido. Nosotros no somos los que hemos visto y a nosotros no nos consta qué fue lo que sucedió. Pero esto tiene su historia. Cada problema que llega a ustedes, cada problema que llega a mí, tiene una historia, tiene un comienzo. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo empezó el problema? Y aquí está la emoción. Démonos cuenta lo importante que es analizar la historia de cada conflicto. Cómo nació, cómo empezó, cuál fue el motor. Y si ustedes se dan cuenta, lo hubieran podido solucionar muy fácil, con una disculpa bien dada. Pero el tema de las emociones las consecuencias fueron precisamente de esa diferencia. Miren cómo se transforman de una emoción que hubiera podido ser tranquila, con una disculpa, se volvió una agresión. Pero ahí están, estos problemas terminan en nuestros juzgados y terminan en nuestras salas de conciliación. Entonces, el tema es, no podemos nosotros resolver de una manera violenta este problema, porque lo hubiéramos podido solucionar, como les digo, de una manera muy positiva, muy tranquila, muy civilizada. Miren cómo termina la violencia, con un perder. Ahora miremos los modelos positivos. Los modelos positivos, sin lugar a dudas, está la vía judicial. Y eso el Estado se debe preocupar por su comunidad, por sus ciudadanos, a que los problemas, a que las demandas sean atendidas por el Estado. De ahí están nuestros jueces de la República que a través de las demandas solucionan y dictan sentencias solucionando un problema que han tenido las partes. Y a través, pues, con sus asesores que son los abogados. De ahí es una forma positiva, sin lugar a dudas, de solucionar los problemas. Pero el inconveniente es, démonos cuenta, nuestro sistema, todas las dificultades que tiene. El tema de su congestión es inevitable. De ahí entonces que los mecanismos adecuados de solución de conflictos se les quiere dar una mano al Estado para que se descongestionen y de alguna manera hagamos equipo para que nuestros ciudadanos puedan vivir en paz y puedan vivir tranquilos en un espacio donde ellos mismos se pueden convertir
en sus propios jueces de sus propios problemas. De ahí entonces está la aparición de los mecanismos alternos de solución de conflictos, en los cuales ya no necesariamente tenemos que acudir a los estrados judiciales, ya no necesariamente tenemos que contratar abogados para que presenten demandas. Si nosotros mismos, nosotros podemos hacerlo por nuestra propia iniciativa. ¿Por qué? Porque es que la ley lo ha otorgado esa facultad al particular para que le ayude a solucionar los problemas a los demás. Y esa es una iniciativa de uno. Uno no les está diciendo, oiga, vengan. No, ellos y Colombia ya debe saber que no necesariamente para poder solucionar un problema está nuestra justicia ordinaria, sino que hay unos mecanismos diferentes, como es la mediación, como es la conciliación, como es el arreglo directo, como es el juez de paz, como es el amigable componedor, para que ayude a solucionar su problema, como es el árbitro, que eso ha ayudado muchísimo a descongestionar los despachos judiciales de nuestros funcionarios públicos. Y aquí sí démonos cuenta que el resultado cambia con lo anterior. En la vía judicial, pues, sin lugar a dudas, hay un ganador y hay un perdedor, pero no hay un perdedor y perdedor. Y démonos cuenta la importancia que tiene el resultado para las partes cuando aplicamos los mecanismos adecuados de solución de conflictos. Yo no estoy diciendo ya lo estoy diciendo que la vía judicial, claro que sí es adecuada, claro que sí es eficiente, claro que sí está ahí, y eso no lo podemos negar. Pero dada las características que tienen estos mecanismos, como es la confidencialidad, la celeridad, la voluntariedad, la autocomposición, la informalidad, la buena fe, pues obviamente que los resultados son mucho más rápidos y son mucho más, ¿qué les digo yo? Que son más valiosos para ellos porque ellos han sido los protagonistas de tomar las decisiones de sus propios problemas. He ahí la gran diferencia de los mecanismos o de los modelos positivos. De ahí entonces que les quiero presentar algo también negativo, lo otro. Ahora miremos cómo podemos resolver un problema de una manera positiva, existiendo la diferencia, existiendo el conflicto. Pero miren, démonos cuenta el desenlace que tiene en estos casos, cuya diferencia es enorme con relación a solucionar el problema de las otras imágenes que yo les presenté. Todo ser humano tiene conflictos. Toda pareja tiene conflictos, tiene malos entendidos, tiene desavenencias. Y eso, pero el gran problema es cómo nosotros gestionamos el conflicto. En las anteriores imágenes nos dimos cuenta de la gestión fue violenta. En esto, miremos que a pesar de que existe la diferencia, miremos cómo termina y cómo gestionan y cómo pueden solucionar este problema sin tener que ir al estrado judicial. Y precisamente para mí, como conciliador y dentro de mi experiencia, el arreglo directo es el mejor de todos, estimados doctores. No necesita de un tercero para poderlo solucionar. No necesita de una demanda. Basta con sentarme con el otro para poder hablar con el otro y poder solucionarlo. Es lo que nosotros llamamos la transacción. Es lo que nosotros llamamos el arreglo directo. Miremos este ejemplo, por favor. Está la diferencia. Escuchémosla y miremosla. Yo le llamo a esto, doctores, ¿quién no ha tenido este tipo de problemas? ¿Quién no ha tenido diferencias con el otro? Todo el mundo, porque esto es normal, porque somos humanos. Y de ahí entonces que qué pesar, y desafortunadamente, parejas que terminan ante nuestros jueces de la República para que él tome la decisión para solucionar un problema de pareja. Problema de disolución, liquidación de la sociedad conyugal, custodias, visitas, alimentos. Y eso es normal. Pero ¿por qué se crearon los mecanismos alternativos de solución de conflictos? No congestionemos a nuestros funcionarios públicos. Utilicemos la conciliación, utilicemos la mediación y utilicemos el arreglo directo.
que son los mecanismos autocompositivos. Más adelante miraremos precisamente los dos grandes grupos en los cuales se dividen los mecanismos alternos de solución de conflictos, los mecanismos que están por fuera de nuestra jurisdicción ordinaria. Esto es normal, las desavenencias con el otro, y no solamente de pareja, sino con el vecino, con el compañero de trabajo, con el que quise hacer un negocio y se frustró, con la empresa que no me atendió bien, un número con los contratos que se presentan, que son incumplidos, pero todo eso, ¿por qué no sentarnos a la mesa? ¿Por qué no hablarlo inicialmente y solucionarlo de manera directa? A lo que yo voy es que, miren, démonos cuenta que aquí no vamos a utilizar a nuestra justicia ordinaria para solucionar un problema de familia. Aquí démonos cuenta que hay un malentendido, por ejemplo, en estas imágenes, y el tema de los prejuzgamientos, de los juzgamientos, de la comunicación violenta está a flor de piel, los reclamos, las críticas, los gritos, pero eso es normal porque somos seres humanos. Y aquí hay un pequeño problema que yo vislumbro, que es un tema de desconfianza porque escucha ver a su esposo hablando con una tal Sara y pues inmediatamente ella piensa lo peor. Y hay otro problema que se evidencia si nosotros ya estamos mirando el problema desde nuestros ojos de mediadores, de conciliadores o de amigables componedores. Nosotros ya evidenciamos que hay un problema de pareja, hay un problema entre ellos. Y, estimados doctores, el tema es que si nosotros no lo solucionamos a tiempo, los conflictos si no se solucionan a tiempo y los dejamos pasar, y esto es un tema ya más que todo para ustedes también, como conciliadores que son, y cuando yo les digo que empiece esto por casa, los invito a que estas imágenes ustedes sean conscientes de que también nos puede suceder a nosotros. ¿Y por qué demandar a nuestra esposa, a nuestro esposo, ante nuestros funcionarios públicos para que ellos tomen una decisión por nosotros si nosotros podemos hacerlo? De una manera amigable, de una manera civilizada. Y no solamente por el bien nuestro, sino por el bien de nuestros hijos, que ellos serán los que sufrirán muchísimo cuando nosotros estemos. No es que el espacio no sea malo, sino que pues es un desgaste, no solamente para nuestros funcionarios públicos, sino también para la misma pareja. Utilicemos uno de los mejores mecanismos, como les digo, no solamente para gestionarlos, sino que nos sirve para nuestra vida personal. Y esto es un mensaje para ustedes, porque insisto e insistiré que la conciliación, la reconciliación, el perdón, los mecanismos deben empezar por casa. Esta pareja sigue teniendo problemas, pero como les digo, como no lo solucionan a tiempo y cuando no lo tratan a tiempo, cuando vuelve con más fuerza. Ellos se van de vacaciones y nunca tocaron el tema de Sara y tampoco tocaron el tema de sus hijos. Y cuando vuelven, mire lo que pasa. Eso es una recomendación. Problema que tengamos, problema que hablemoslo, aclarémoslo y solucionémoslo. Porque si lo dejamos avanzar, miren, regresa con mucha más fuerza. Miremos esto. Yo le llamo de la calma a la tempestad. Bueno, lo que yo pretendo es, démonos cuenta cómo un conflicto nace, crece, se reproduce y debe terminar. Y lo que yo pretendo también es hacerles ver qué mecanismo podríamos utilizar para solucionar estas diferencias que ellos tienen. Evidentemente se nota. Y lo que yo les quería decir también es que un conflicto, pues, si no se trata a tiempo, si no se habla a tiempo, luego vuelve con mucha más fuerza. Y démonos cuenta de los resultados. Esta pareja ya va de mal en peor. El otro mensaje que yo les quiero dar, porque pues evidentemente ustedes ya miraron el tema de la conflictividad, pero lo que yo trato es de ingresar poco a poco a los mecanismos que debemos utilizar para solucionar nuestras diferencias, que no necesariamente tenemos que ir a nuestra justicia ordinaria. Démonos cuenta cómo esta pareja ya tiene más conflictos, ya tiene más problemas, siguen con desconfianzas, sacan a colación nuevamente a la novia,
a la supuesta novia y saca a colación el problema de sus hijos. Vienen los gritos, vienen las diferencias, vienen las desavenencias. Y esto se nota, no hay necesidad de que se diga. Nótenlo ustedes con la sola presencia, con la sola mirada, con los gestos, lo que lo dicen mucho. Ellos ya están muy mal. Miremoslos. Yo le llamo el conflicto el lenguaje de la relación. Solamente no se escucha, pero se ve, se siente. Si ustedes están sentados al lado de esta mesa donde están ellos, se darán cuenta que tienen problemas. Y eso el funcionario público, el conciliador particular, lo nota, lo debe notar para poder ejercer muy bien su función, bien como conciliador, siendo juez de la República, siendo funcionario público, o bien como un conciliador particular. Miremos esto. Y ya los vieron en su conflicto, ya los vieron tratándose, ya los vieron hablándose, discutiéndose. Pues llegó el momento en que necesariamente tuvieron que separarse. Y ya ellos, pues ya dentro de su separación, tienen que acudir a un tercero para poder solucionar el problema, ¿cierto? De familia, de sus hijos, de su relación, como personas, como pareja. Sin embargo, y ya me estoy adentrando a los mecanismos adecuados de solución de conflictos, miremos cómo solucionan este problema siempre y cuando se den los ingredientes del caso. Pues obviamente si no están esos ingredientes para poder reconciliarse, para poder perdonarse y no entrar a unas demandas, si hay la posibilidad, utilicen el mejor mecanismo que existe para la solución de los conflictos, que es el arreglo directo. Y el diplomado precisamente va dirigido a ustedes, más que todo como funcionarios, como personas que también tienen conflictos. Por lo tanto, hagamos uso para nosotros. Y yo siempre he dicho que el requisito de proximidad para nosotros los conciliadores siempre será el arreglo directo. Miremos cómo solucionan estos problemas que ellos tienen y veremos si pueden salvar la situación. Pero les digo una cosa, lo hacen a través del diálogo, lo hacen a través de la escucha, lo hacen a través de la empatía, es decir, de ponerse en el zapato del otro. Lo hacen mirando las cosas positivas y las cosas negativas, mirando su historia, lo hacen por sus hijos. Y así ellos aplican el arreglo directo e insisto que es el mejor mecanismo para mí para la solución de los problemas. Miremos esto siempre y cuando se den las condiciones para ello, ni más faltaba. Yo le llamo la reflexión para la solución real del conflicto. Por favor, escúchenlo y póngale su atención y más que todo, pónganle corazón. Y piensen en ustedes mismos, porque estoy seguro que también tienen su pareja, tienen su familia. Por favor, apliquen el arreglo directo. Quiero hacer un pequeño preámbulo. Ellos terminan separándose. Están ya viviendo cada uno de ellos aparte. Pero sus hijos no saben que están separados. Por lo tanto, ellos se ponen de acuerdo como personas civilizadas, a pesar de que ya están separados. Pero como los hijos no saben, se ponen de acuerdo para irle a avisar a los hijos. Y van poniéndose de acuerdo en algunos puntos, en unos detalles, para luego solucionar el problema de una manera definitiva. Como ellos están separados, van a recibir a sus hijos y los quieren llevar a un restaurante para avisarles que ellos ya están separados. Sin embargo, mire todo lo que sucede. Ella reflexiona porque está sola y la mejor compañía es la soledad y el mejor consejero es Don Silencio. Y miren, ella está en su espacio y reflexiona sobre su matrimonio. Él está en su espacio porque se fue de la casa, no con Sara, sino a vivir solo en un apartamento, y él empieza también a analizar el problema y empieza a analizarlo todo. Finalmente, miren lo que pasa. Insisto, están separados, quieren ir a recoger a sus hijos que están de vacaciones para avisarles que están separados, pero durante el trayecto, miren lo que pasa. Insisto, cada uno de ellos hace su balance, su historia, analiza su historia de vida de pareja para luego sacar una conclusión y
dar una respuesta definitiva a sus diferencias y lo hacen de la siguiente manera. Bueno, doctores, espero que se hayan dado cuenta de lo que realmente significan los mecanismos, uno de los mecanismos alternos de solución de conflictos, como es el arreglo directo. De aquí entonces nos vamos a entrar ya a lo que es los antecedentes, el origen de los mecanismos, y esto pues tiene que ver, y sin lugar a dudas, las anteriores imágenes que yo les explicaba, tiene que ver precisamente con que nosotros somos seres humanos y que tenemos conflictos y que tenemos problemas, y eso hace que nosotros tengamos que acudir a nuestros jueces y a nuestros funcionarios públicos. Evitémoslo, por favor, y nosotros podemos convertirnos en nuestros propios jueces de nuestros propios problemas, solucionando amigablemente y a través del diálogo, aclarando nuestros problemas. El origen de los mecanismos, esto es histórico, doctores, esto no es de Colombia únicamente. Démonos cuenta que tiene sus orígenes en la Grecia clásica, donde los consejeros de Estado, donde los congresistas se encargaban de examinar los hechos y convencer a las partes de llegar a un acuerdo transaccional. Miren de dónde viene la transacción, de la Grecia clásica. En la Roma imperial, Cicerón aconsejaba la conciliación fundada en el aborrecimiento a los pleitos. Es decir, se creó precisamente un monumento a Suetonio para que todos los ciudadanos fueran a ese lugar a solucionar sus diferencias. Miren, doctores, esto no es de la ley del artículo 116 de la Constitución Nacional. Eso viene desde épocas muy antiguas en las cuales se hablaba precisamente de los mecanismos adecuados de solución de conflictos. En el cristianismo está en el Evangelio de San Mateo, se vislumbra y se aprecia cómo no necesariamente tenemos que ir a acudir a un tercero para solucionar los problemas. Nosotros mismos podemos solucionarlo. Y ahí hay unas frases bíblicas y unos pensamientos bíblicos que nos hablan de la conciliación, nos habla de la tolerancia, nos habla del arreglo directo, nos habla de evitar problemas. Al que quiere litigar contigo y quitarte la túnica, pues dale también el manto y no litigues. Sé transigente con tu adversario. Esto es profundo, doctores. Pronto, mientras estés con él, en camino, no sea que te encuentres con el juez. El juez no tiene la culpa de que le lleguen a ellos los casos. Por favor, evítalos llegar al juez, porque de lo contrario, el juez tendrá que hacer su trabajo y dictar sentencias. En la Edad Media, los mandaderos de paz y avenidores nombrados por el rey para conciliar los pleitos eran lo que aconsejaban. Nada de pleitos, nada de demandas, sino que ustedes mismos arreglen sus propios problemas. De ahí miren dónde viene la conciliación como requisito de procedibilidad. Para nosotros se estableció con la Ley 640 de 2001. Esto no es de la Ley 640 de 2001. Esto viene desde el siglo XVIII, en Holanda, España y Francia se obligaba a que las partes fueran a solucionar sus diferencias antes de ir a un proceso judicial, que es nuestro requisito de procedibilidad en el día de hoy. Démonos cuenta como allá, en esa época, siglo XVIII, se exigía intentar primero solucionar los problemas y luego demandas. En el siglo XIX, en España, en 1812, están las ordenanzas de Bilbao. No se tramitaría, óigase bien, juicio alguno hasta que los cónsules no agotaran entre los interesados la audiencia de transacción. Requisito de procedibilidad. Para nosotros, Ley 640-2001. Para el mundo entero, siglo XIX, donde se exigía intentar la conciliación antes de tramitar un juicio. Los antecedentes, esos antecedentes a nivel universal, los antecedentes en Colombia, ustedes saben muy bien que Colombia ha sufrido muchísimos problemas, muchísimos conflictos desde el siglo XIX también, asociada a la injusticia social, la corrupción generalizada, la actividad de los grupos armados ilegales. Desde los años 60, la aparición del narcotráfico en la década de los 80 y a una alta impunidad que puso en evidencia la eficiencia de la justicia, siendo en todos los casos la sociedad civil la víctima principal.
En la década de los 80 se vive una violencia desbordada y el país se enfrenta a una situación de justicia preocupante, de la cual se deriva una gran acumulación de procesos en los despachos judiciales y un alto grado de impunidad para delitos importantes. Se decía en esa época que todos los juzgados tenían que cerrarse alrededor de 10 años y no recibir una sola demanda para ponerse al día. Y todo esto, sumado a todos los a toda la problemática que tenía Colombia, precisamente por eso se crearon los mecanismos a través de nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, había unos antecedentes con anterioridad. Démonos cuenta que en 1834 el general Francisco de Paula Santander firmó una ley en el cual tenían que ir a una transacción en los negocios contenciosos civiles o por injuria, y en casos de divorcio podría intentarse el medio de conciliación ante uno de los jueces de paz. Miren cómo iba apareciendo desde aquella época los mecanismos adecuados de solución de conflictos. En 1917, con el derecho canónico, también se ordenaba al juez que exhortara a las partes a llegar a un acuerdo. Ustedes saben que en materia laboral es lo más antiguo en la aplicación de estos mecanismos, como fue la Ley 120 de 1921, donde todos los problemas de conflictos colectivos de trabajo se solucionaban también directamente. Y a través de los mecanismos, bien el arbitraje o bien a través de la conciliación prejudicial. En 1987 se otorgaron poderes extraordinarios al Ejecutivo para mejorar la legislación e incorporar mecanismos extrajudiciales, y se llevó a cabo una reforma administrativa de la justicia, cuyas principales recomendaciones fueron precisamente la racionalización de gestiones ante la Administración de Justicia y la implantación de los sistemas alternativos para la solución de controversias. Entonces, estimados doctores, a partir de 1987 se le da el poder, y se le da un poder extraordinario al Ejecutivo para que, ateniendo nuestra justicia ordinaria, se crean unos mecanismos diferentes a nuestra justicia ordinaria para la solución de los conflictos. Y aquí empieza nuestra historia, cómo aparecen esos otros espacios para la solución de los conflictos. Y hay una época trascendental, que es 1991, que no solamente fue un hito con la expedición de la Ley 23 de 1991, donde estaba encaminada a la descongestión de los despachos judiciales, y viene nuestra Carta Magna en 1991, cuando se establece en su artículo 116 y se le da las facultades a un particular para que administre justicia de manera transitoria. Y de ahí un año trascendental en la aparición y en la creación institucional de los mecanismos alternos de solución de los conflictos. Y de ahí viene todo el desarrollo normativo y regulatorio específico para cada mecanismo, que lo vamos a explicar teniendo en cuenta nuestra base constitucional de nuestra Constitución Política de 1991, donde en su preámbulo consagra como una finalidad de la Constitución asegurar a los integrantes del pueblo colombiano la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que posibilite un orden político, económico y social y justo, con la creación de unos espacios diferentes, amparados por nuestra Constitución Nacional. De ahí que los mecanismos de solución, los mecanismos alternos de solución de conflictos no solo buscan garantizar el derecho fundamental de la administración de justicia, sino para la construcción de la cultura de paz, donde el ciudadano sea el principal protagonista para la resolución de sus problemas, convencido y amparado por nuestra Constitución Nacional. Y eso es precisamente una administración democrática, donde no solamente le da las facultades a nuestros funcionarios públicos, sino que a unos particulares para ayudar a solucionar los problemas. De ahí entonces nuestro artículo 116, que para mí es el mejor de todos, nuestro articulado en relación con los mecanismos. Es algo demasiado especial, a mi modo de ver, que en este artículo le da las facultades a unos particulares que pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores, que es el tema del método autocompositivo, o en la de árbitros, donde un particular dicta un laudo para solucionar los problemas de sus representados. Y estos están habilitados por las partes, no por un tercero, por ellos mismos, quien acuden voluntariamente a estos mecanismos para solucionar sus diferencias. He ahí el artículo 116, nuestra base constitucional para la solución de los problemas.
Hasta aquí entonces este primer capítulo, para continuar entonces con nuestro segundo capítulo a continuación y continuamos pues con nuestro tema para dar terminado, como les digo, en 4 capítulos. Son 4, vamos con el primero.